Veamos ahora un ejemplo. Me piden demostrar que el conjunto de cables puede ser modelado como una unión tipo 0. Bien, acá lo que tenemos es eso, un conjunto de cables, ¿no? Primero enfoquémonos en lo que está dibujado en negro y vamos a dibujar lo que sería una frontera. Una frontera que encierre ese conjunto de cables. No, simplemente son cables eléctricos. Lo que está dentro de esta frontera imaginaria que acabo de dibujar, le podemos poner un nombre: unión de cables. Unión de cables, por ponerle un nombre cualquiera. Esos cables están conectados con tres circuitos diferentes, ¿no? Este circuito de acá, el cual está denotado por S1, este circuito de acá, que está denotado por S2, y este tercer circuito de acá, ¿correcto? No nos interesa, por ahora, saber qué cosa hay dentro de esos circuitos. Podría haber un circuito complejo, compuesto por condensadores, resistencias, inductancias, fuentes, ¿no? O podría de repente ser una simple resistencia. No nos interesa. Lo único que nos interesa saber es que cada uno de ellos, S1, S2 y S3, son sistemas que tienen un único puerto, un puerto eléctrico, donde hay una variable de voltaje y una variable de corriente. Ya. Entonces, tenemos tres circuitos conectados de esta manera, con una conexión que se podría llamar, o se llama, de conexión en paralelo, ¿no? En una conexión en paralelo, como ustedes conocen, los voltajes en los elementos son idénticos, ¿no? Y eso es lo que ocurre acá, porque por acá se conectan estos tres extremos, ¿no? Este con este de los sistemas S1, S2 y S3, y mediante este cable de acá se conectan los otros extremos, ¿no? El de S1, el otro extremo de S2 y el otro extremo de S3, garantizando que haya una diferencia de potencial idéntica en los extremos o entre los extremos de cada uno de esos tres sistemas. Ya está. Entonces, he hecho esta frontera para poder diferenciar cuatro cosas, las cuales son S1, S2, S3 y unión de cables. ¿De acuerdo? Ya. Lo que nos piden demostrar es que ese conjunto de cables, todo lo que está dentro de la frontera, lo que yo le llamo unión de cables, demostrar que la unión de cables puede ser modelada o modelado como una unión tipo 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si me piden que demuestre, tengo que verificar que este elemento físico, muy sencillo en verdad, solamente son unos cablecitos, cumple con la definición o con las características que habíamos asignado a las uniones tipo 0. Y lo primero que vamos a hacer para eso es construir un diagrama de enlaces. Y para eso vamos a definir las variables en cada uno de los puertos. Vamos a decir lo siguiente. La unión de cables está conectado o está conectada mediante este puerto con el sistema S1. La misma unión de cables está conectada mediante este puerto con S2 y la misma unión de cables está conectada mediante este puerto con S3, ¿no? Entonces, S1, S2 y S3, los tres están conectados con la unión de cables, ¿no? Entonces tengo el sistema S1, si quieren ponerlo de esta manera, interactúa o se comunica con S2, pero solo a través de la unión de cables, ¿no? Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir las variables, pero al definirlas vamos a ser cuidadosos de definir, en este caso, los voltajes, de tal manera que sean idénticos en cada uno de los puertos, ¿no? ¿Esto por qué razón? Porque si yo quiero demostrar que es una unión tipo 0, pues debo garantizar que los esfuerzos sean idénticos. Entonces, yo podría, por ejemplo, hacer lo siguiente. Podría decir, voy a definir el voltaje acá más menos V1, y luego digo, voy a definir el voltaje acá menos más V3. Esta terminal
el potencial acá es el mismo que acá, el potencial acá es el mismo que acá. Sin embargo, V1 no es igual que V3, más bien es el opuesto, ¿no? Ya, si yo hago eso, voy a tener luego un problema porque en los correspondientes enlaces las variables de esfuerzo no van a ser idénticas. Entonces, si yo quiero representar esta unión de cables utilizando una unión tipo 0, pues claramente la unión tipo 0 todos los esfuerzos son iguales, todos los voltajes en este caso tendrían que ser iguales, y como yo puedo establecer los sentidos de manera arbitraria, pues busco que los esfuerzos sean idénticos. Por tanto, esto de acá no me conviene hacerlo así, ¿no? Voy a definir los 3 voltajes en cada uno de los 3 puertos de manera que sean idénticos, y claramente se puede hacer, ¿no? Acá sería más menos V3, por tanto V1 es idéntico a V3, y acá tendría que ser así, ¿no? Más menos V2. V1 idéntico a V3 y a la vez idéntico, esta terminal es la misma, ¿no? Idéntico a V2. V1 ya. Las corrientes las podemos definir como nosotros queramos. En verdad eso, que las definamos de una manera o de otra manera, lo único que va a cambiar es el sentido de la semiflecha. Sin embargo, no vamos a tener inconveniente, sea de una forma o de otra forma. Vamos, por ejemplo, por acá a definir la corriente así. Y 1, entrante por el positivo a la unión de cables, vamos a definir la corriente así, y 2, y vamos a definir la corriente por acá así. Sí, repito, esta asignación de las corrientes es completamente arbitraria. Lo que sí es cierto es que mientras no nos digan lo contrario, hay que suponer que cada uno de los circuitos o componentes de un circuito conservan la carga. ¿Qué significa eso? Significa que su carga eléctrica es constantemente nula. Eso significa, por ejemplo, que si este es mi circuito llamado S3, si la corriente que entra por acá es I3, la misma tendría que salir por acá. Porque de otra manera, si la que entra fuese diferente de la que saliese, pues la carga se acumularía y ya dejaría de ser un circuito neutro, ¿sí? Entonces, esa es una suposición que para la gran mayoría de casos se acerca a lo que es real, la realidad. Para nosotros simplemente es una hipótesis, si se quiere, ¿no? Suponer que es así, o simplemente asignar, ¿no? Es decir, vamos a considerar que, una consideración, ¿no? Considerar que la misma corriente que entra es la misma que sale. Bien, algo similar sería por acá. Y 1, y algo similar sería por acá. Ahora ya estamos en condiciones de construir nuestro primer diagrama de enlaces y vamos a partir escribiendo lo siguiente: unión de cables. Con esas palabras estoy representando todo lo que está dentro de esta frontera, esos cables, ¿no? Y ahora digo, ese sistema llamado unión de cables, o ese componente o ese elemento, está conectado con S1, S2 y S3. S1, S2 y S3. A través de ciertos puertos, ¿no? Los cuales en el diagrama de enlaces se representan así. Ya podemos escribir las variables, acá serían V1 e I1, son las variables que definen este puerto. Algo similar por acá, V2 e I2, y algo similar por acá, y ya podemos también asignar los sentidos de las semiflechas, ¿no? En este caso yo digo, oye, viéndolo desde la unión de cables,
la corriente está entrando por el positivo, así que la cantidad V1I1 representa una potencia entrante. Algo similar por acá, ¿no? La corriente I2 está ingresando por el positivo a la unión de cables, por tanto V2 por I2 es una potencia entrante. Sin embargo, por acá la corriente está saliendo por el positivo, por tanto V3 I3 representa una potencia saliente. Ya está. Lo que queremos ahora probar es que esto que hemos escrito con palabras acá, unión de cables, puede ser reemplazado por un cero, es decir, por una unión tipo cero, ¿no? Ya, ¿qué tendríamos que probar? Que se cumplen, primero, que se conserva la potencia y que la suma de los flujos con sus respectivos signos es igual a cero, ¿no? Habíamos dicho nosotros, la potencia es igual a cero, es decir, la sumatoria de I igual 1, en este caso hasta 3, de los ZI, EI, FI, es igual a 0. Esa es la primera relación que tenemos que verificar. Y luego dijimos, en la unión tipo 0 se cumple que los esfuerzos son idénticos. Que E1 es igual a E2 es igual a E... Bueno, en este caso hasta 3 nada más, ¿no? O simplemente le llamamos E. Ya. Esa sería la segunda relación. Y a partir de esas dos relaciones nosotros dedujimos una tercera, ¿no? Ya que son los mismos esfuerzos acá, sale de la sumatoria, nos queda suma de los ZI y FI igual a 0, porque el E lo pasamos a dividir o simplemente lo eliminamos, y tendríamos la tercera relación que dice así, ¿no? Sumatoria de I igual 1 a 3 de los ZI, FI es igual a 0. Ya, claramente estamos deduciendo esta tercera a partir de las otras dos, y si ustedes se dan cuenta, claro, si estoy deduciendo la tercera a partir de las dos anteriores, pues no son las tres independientes, ¿no? Y claramente si yo probase que esto es cierto y probase que esto es cierto, yo podría deducir que esto es cierto, ¿no? Porque yo digo, oye, si esto es cierto y esto es cierto, multiplico por E acá, multiplico por E acá, me sigue saliendo 0, el E ingresa y tendría ya lo que tengo acá. Entonces, no necesito verificar las tres, ¿no? Podría verificar... la pregunta sería, profe, ¿con esta y con esta se puede demostrar que esta es cierta? No, eso sí creo que no. Creo que eso sí no se puede, ¿no? O sea, si esto es cierto y esto es cierto, no necesariamente esto de acá es cierto, ¿correcto? Así que esta de acá sí o sí, y tiene que ser esta con esta, ambas implican esta, o esta con esta, ambas implican esta, ¿no? Entonces tiene que ser esta sí o sí y alguna de las otras dos. Puede ser cualquiera, ¿no? Me parece que la más fácil va a ser la de acá. La primera, la de que los esfuerzos son idénticos, pues ya no hay que hacer nada ahí porque está claro, ¿no? Justamente nosotros hemos buscado establecer los voltajes de esa manera. Entonces, esto se traduciría en que V1 es igual a V2 y es igual a V3, y eso ya es cierto, ¿no? Eso es cierto, por tanto acá le pongo, ya está con su check, ¿no? De que ya esta ecuación se ha verificado que sí es cierta. Entonces pasemos a verificar la de acá. Diríamos, tengo que verificar que esto es cierto. Esto escrito en función de esta gráfica y de las corrientes sería lo siguiente, sería Z1 es 1 porque el enlace es entrante, ¿no? A la unión. Sería 1 por I1, sería simplemente I1. Acá sería 1 por I2 más I2 y sería menos 1 por I3. Menos 1 por I3, ¿no? Menos 1 porque el enlace es saliente y esto es igual a 0. O sea, esta ecuación es equivalente a la de acá, ¿no? Aplicada a este caso. Entonces, tengo que demostrar que esto es cierto. Que I1 más I2 menos I3 vale 0.
Y de nuevo es algo muy sencillo de demostrar porque yo aplico la ley de corrientes de Kirchhoff, cojo este nodo de acá y digo I1 más I2 menos I3 es igual a 0, ¿no? Por la ley de corrientes de Kirchhoff. I1 más I2 menos I3 es igual a 0. Esta ecuación es justo la que está acá, por tanto concluimos que esta ecuación es correcta, es válida, se cumple, mejor dicho, y claro que la de acá también, ¿no? Porque son la misma en realidad. Y ya sé que puedo deducir la de acá. Es decir, a partir de esas dos cosas, de la de acá y de la de acá, yo ya sé que puedo demostrar que el elemento conserva la potencia, ¿no? Finalmente, lo que tenemos que hacer ahora, ya que demostramos que sí se puede representar la unión de cables mediante una unión tipo 0, pues simplemente borramos esto y colocamos ahora un simple 0.